los versos del 10 hasta el verso 25. Dice así la palabra: Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano y el que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y en las noches, y en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recoge y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor, a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y el anchuroso mar, en donde se mueven los seres innumerables, seres pequeños y grandes. El estudio de esta mañana lo he titulado Alimento para el cuerpo y para el alma. El salmo que acabamos de leer habla del alimento que Dios da tanto a los animales como a los seres humanos. En ese salmo que acabamos de leer se menciona el agua, la hierba, el pan, el vino, el aceite, la labranza. Todos esos términos son relacionados con el alimento. Hoy vamos a hablar del alimento físico, pero también vamos a hablar del alimento espiritual. El jueves pasado estaba yo mirando las noticias de Caracol, y Caracol y El Espectador hicieron una encuesta de cómo estaba el pueblo colombiano, cómo estaba afectado el pueblo colombiano. Y una de las preguntas que hicieron en esta encuesta, la pregunta era: ¿en qué se ha visto afectado usted por la situación del coronavirus? ¿En qué se ha visto usted más afectado con esto, lo del coronavirus? Y la respuesta fue: la canasta familiar ocupó el primer puesto. El 58% de los colombianos dijeron de que ellos se sintieron muy afectados en la canasta familiar, es decir, del pan de cada día. Esa es como la mayor preocupación hoy de todos los colombianos, y yo sé que no solo de todos los colombianos, sino de todo el mundo. ¿Cómo ve el mundo la comida? ¿Cómo vemos nosotros en nuestro diario vivir la comida? Muchos de nosotros, cuando nos traen una comida, a veces nos quejamos, ¿no? No me gusta esto, no me gusta aquello. Otros, más descarados, botan la comida, ¿sí? Muchos dejan la comida y después la echan a la basura. Hoy muchos tienen muy pocas opciones de comida, ¿no? Yo creo que muchos por estos días no han podido comer carne, tal vez el huevo nomás, tal vez la sopita, el arrocito. Para otros la comida es algo abundante en su casa, ¿no? Para otros el exceso de comida es como la característica en su hogar. La nevera no se puede cerrar porque está llena de alimentos. Otros tristemente ven la comida como una tentación. ¿Cómo así que ven la comida como una tentación? Ven un chocolate y ahí está la tentación, pero no me la puedo comer porque me da de pronto muchas calorías, porque de pronto me engordo. Si ven un dulce,
lo ven de lejitos porque no se lo pueden comer, ¿no? Qué tentación. Pero mi pregunta es, ¿Dios cómo ve eso? ¿Dios cómo ve eso cuando Dios ve que Dios nos da comida y nosotros vemos la comida como una tentación? Para otros ven la comida como un pecado, ¿no? Comer carne, guardar la figura, comer sanamente. La pregunta que yo me hago es, ¿será que nosotros debemos de pensar de esta manera con la comida? ¿Cuál es la forma de pensar de un cristiano en cuanto a la comida? Y ese es el propósito de Dios con este estudio en esta mañana, de hablar de la comida física, pero también de la comida espiritual. El primer punto es alimento para el cuerpo. Y vamos así rápidamente a resaltar algunas cosas de este salmo. En el Salmo 104, versículo 10, aparece algo muy vital para la comida del hombre y de los animales, y son las fuentes por los arroyos, es decir, el agua. El pasaje nos dice que Dios creó el agua, ahí en el verso 10. El agua satisface las necesidades de los animales, pero también el agua satisface las necesidades del hombre. Ahí en esos pasajes del 10 a 14 nos habla de que el agua hace crecer el pasto para el ganado. Si hay animales, entonces también hay comida para el hombre. También el agua produce el fruto para la alimentación del ser humano. Sin el agua no hay cosechas, sin el agua no hay labranza. La comida para el ser humano y los animales, según ese versículo del 10 a 14, viene de la mano de Dios. La pregunta es, ¿quién diseñó esto? La comida hay que verla como una bendición de Dios. La comida hay que verla como un regalo de Dios. ¿Sí? Yo quiero hacer una pregunta para que reflexionemos. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le regala algo y usted se queja de ese regalo? O que alguien le regale algo y usted lo bote, lo menosprecie y diga qué maluco, no quiero eso. ¿Cómo se siente aquella persona que le regaló eso? Así debemos de ser nosotros con la comida. Poner mucho cuidado, hermanos, porque cuando nosotros nos quejamos, la menospreciamos y la botamos, prácticamente le estamos diciendo a Dios, Dios, ese regalo que me diste, esa bendición que me diste, no me gusta, no es de mi agrado. Lo segundo que yo veo en este pasaje está en el verso 19. ¿Qué tal si el que está manejando el computador? Salmos 104, versículo 19. Dios hizo la luna, pero también ahí dice que Dios hizo ¿qué? El sol. Y los versículos del 19 al 23 habla del sol, del día, de la noche, ¿sí? El día y la noche es parte del diseño de Dios para la comida. Yo no sé si usted sabía que la noche es vital para que ciertos animales puedan comer. Hay animales que solo salen de noche para comer. Por ejemplo, hay ciertos leones que cazan de noche. Las lechuzas también son nocturnas, también los murciélagos también son nocturnos, y cantidades de animales comen o salen siempre de noche. La luna y el sol, el día y la noche también tienen que ver con el alimento para el ser humano. El día, porque el hombre sale a trabajar. ¿Sale a trabajar a qué? A ganarse el pan de cada día. Si no hay trabajo, si no se trabaja, no hay alimento. Si hay trabajo, viene la provisión de Dios. El campesino labra la tierra, pero de día. ¿Usted se imagina un campesino labrando la tierra de noche? No, por eso Dios colocó el día y la noche, dice el Salmo. También el Salmo 104, el versículo 25, habla del mar grande y anchuroso, ¿sí?
lo ve en el verso 25, el mar grande y anchuroso. Yo no sé si usted sabía de que el mar ofrece una gran variedad de alimentos para el ser humano y para los animales también que viven allí. Por ejemplo, los peces, los cangrejos, los camarones, la sal, que es tan importante para los alimentos, también sale del mar. Otra, me estaba pensando eso cuando el Señor habla acá del grande y anchuroso mar. No solo las personas que viven de la pesca se favorecen del mar, también los que viven del turismo también viven del mar, ¿sí? También en el mar hay transporte, ¿sí? Las lanchas, los barcos, y la gente trabaja para ganarse el pan de cada día. Después de estudiar este salmo ahí por encimita, quiero detenerme en algo. ¿Usted ora por los alimentos antes de comérselos? ¿Usted le da gracias a Dios por ese plato que Dios le ha dado? Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dio ejemplo. Mateo 6:11, ¿qué tal si John me coloca ese texto? Mateo 6:11 dice, ¿se acuerdan del Padre Nuestro? Jesucristo nos enseñó a orar, el Padre Nuestro, y Jesús dijo, en el Padre Nuestro todos los días, ojalá deben de pedir eso, el pan de cada día, dádnoslo hoy. ¿Quién es el que nos da el pan de cada día? Dios. El único que nos da los alimentos es Dios. En esos días me enteré de algo que me dolió cuando me contaron eso, ¿no? Una mujer muy incrédula, una mujer que no ve la mano de Dios por ninguna parte. En esos días un familiar le dio un mercado muy bueno y un cristiano, un familiar cristiano le dijo, mire, cómo Dios la bendice a usted con estos mercados y usted que casi no cree en Dios. ¿Y sabe qué le respondió esa mujer? ¿Cuál Dios? Yo no veo ningún Dios acá. A mí el que me trajo este mercado fue el vecino o el familiar mío, pero yo no veo a Dios por ninguna parte. ¿Qué dice el texto de Mateo 6:11? El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Dios es el único que nos da los alimentos. Mateo 14, verso 19 al 21. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces? Dice allí el verso 19, entonces mandó a Jesús a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo Dios antes de comérselos? Lo bendijo. Busqué en el griego esa palabra ahí, bendijo, y significa alabar a Dios. Entonces Jesucristo cuando tomó el pan y los peces, lo que hizo fue alabar al Padre, exaltar, celebrar a Dios con alabanzas. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer cuando tenemos el plato de comida al frente. Alabar a Dios con alabanzas, bendecir a Dios porque Dios nos ha dado esos alimentos. Pero también lo lindo de ese término, porque es un término muy rico, bendijo, en griego también es pedir bendición de Dios sobre una cosa. Es decir, yo tengo la comida acá y yo voy a bendecirlo, quiere decir que yo voy a bendecir esos alimentos para que esos alimentos cuando yo me los coma no me caigan mal, no me hagan daño, ¿sí? Pero también la palabra bendijo ahí es orar para que Dios bendiga el empleo. Oiga, ¿quién iba a pensar eso? Que ese término también significa eso, bendecir a Dios o orar a Dios para que Dios bendiga mi empleo. Como el empleo y la comida van muy relacionados, ¿sí? Por algo dice el Señor allí Pablo en una de sus cartas, el que no trabaje, que no coma. Mire cómo el trabajo y la comida están relacionados. Y esa palabra bendecir significa eso, alabar a Dios, exaltarlo a Dios por la comida, darle gracias, pero también bendecir la comida para que nos caiga bien, pero también el término bendecir también significa Dios bendice mi empleo, porque a través de este empleo es que yo puedo comer. Mateo
15, verso 34 al 36. Aquí es cuando Jesucristo alimentó a los 4,000 con 7 panes y 2 peces. Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos le dijeron: 7 y unos pocos panecillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes y los 2 peces, le dio gracias a Dios. Ahí. Entonces mire que cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces y dio de alimentación a 5,000, Jesús bendijo el pez, los peces y el pan. Pero cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces, dando de comer a 4,000, no bendijo, sino que dio gracias. Ahí la palabra gracias significa sentirse agradecido. Oiga, tremendo, ¿no? Sentirse agradecido. Yo no sé, cuando a usted le regalan algo, ¿cómo se siente usted, no? Se siente agradecido, ¿cierto? Y uno lo expresa, uno le dice: muchas gracias, era algo que yo necesitaba bastante, aprecio mucho este detalle, ¿cierto que sí? Eso es lo que usted y yo debemos de hacer con la comida. Cuando veamos un plato de comida al frente de nosotros, a punto de comérnoslo, usted y yo debemos de ser, ¿qué? Muy agradecidos con Dios por la comida que Él nos da. También allí en Hechos 27:35, el apóstol Pablo, después de naufragar en el mar por varios días sin comer, por fin le dieron de comer a él y a todos los que se salvaron de ese naufragio. Y mira lo que dice Hechos 27:35. Y habiendo dicho esto, Pablo tomó el pan y dio gracias a Dios. Yo creo que esas gracias que Pablo le dio a Dios salían del corazón. Varios días sin comer, varios días naufragando en el mar. La primera comidita, y él lo primero que hizo fue dio gracias a Dios. Hermanos, Dios nos manda a recibir la comida con gratitud. Dios nos manda a recibir la comida con alegría, sin quejarnos. Debemos de celebrar por esa comida, sentirnos agradecidos por esa comida. ¿Cuántas personas no tienen que comer? Debemos de dar gracias a Dios por la provisión. Debemos de dar gracias a Dios por el empleo que tenemos, porque por medio de ese empleo es que podemos traer la comida a la casa. Yo quiero hacerle una pregunta, hermanos. ¿Tú le das gracias a Dios por la provisión? ¿Tú le das gracias a Dios por el empleo? Debemos de darle gracias a Dios por su misericordia. Debemos de darle gracias a Dios también por las manos que prepararon esa comida. También debemos de dar gracias a Dios por aquellas personas que se esforzaron trabajando con el sudor de su frente para ganarse en el pan, para poder tener ese pan ahí. Pero ya para terminar el último punto, Dios no solo provee nuestras necesidades para el cuerpo, sino que también Dios provee un alimento espiritual. Y vamos allí a Mateo 4, versos del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y vino a él el tentador, quiere decir Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este pasaje bíblico que acabamos de leer, nos dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, que Jesús sintió hambre, pero que también vemos ahí que Satanás lo tienta diciéndole que convirtiera esas piedras en pan. Pero Jesús le responde con una gran respuesta.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús nos está diciendo que no nos preocupemos tanto por el pan material, que eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día la gente se está preocupando mucho por el pan material, pero no se están preocupando por el alimento espiritual, que es lo más importante, que es la que alimenta nuestra alma, que es la que alimenta nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos por conseguir el pan de cada día? Pero ¿cuántos de nosotros descuidamos lo más principal, que es la palabra de Dios? Jesucristo, cuando dio esta respuesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Jesús nos está haciendo un llamado a esforzarnos, a conseguir el alimento espiritual. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos afanamos por conseguir el pan material, pero nuestros corazones están vacíos, nuestras almas están desnutridas? Juan capítulo 6, versículo 27, dice el Señor Jesús a la multitud: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre. ¿Qué nos está diciendo Dios acá? Que no nos afanemos tanto por la comida que perece, sino por la comida que permanece y que da vida eterna. Nosotros debemos de buscar a Dios. Eso debe de ser lo más importante para nosotros en nuestra vida. Y hoy que tenemos tiempo, hoy que estamos en esta cuarentena, yo creo que hay suficiente tiempo para que usted y yo hagamos la lectura bíblica, hagamos un devocional, busquemos de Dios, nos alimentemos espiritualmente. Juan 6:24, me llamó la atención este texto cuando lo leí. Juan 6:24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Qué texto tan precioso, ¿no? Mira, esta gente venía a alimentar sus almas de la palabra que salía de la boca de Jesús. Pero cuando fueron a ese lugar, Jesús no estaba allí. Entonces ellos entraron a las barcas, se fueron a otra ciudad, a Capernaum, porque allá le dijeron que estaba Jesús, y buscaron a Jesús. Hermanos, ¿quién hace eso? Buscar a Jesús en una ciudad no está coger barcas e irnos a la ciudad donde está Jesús. ¿Qué es eso? Eso es tener hambre. Eso es tener hambre y sed de lo espiritual. ¿Será que nosotros también somos así? ¿Será que nosotros también somos así para alimentarnos? Esa necesidad, esa sed, esas ganas de escuchar la palabra, esas ganas de alimentarme de la palabra. El Señor Jesús nos dice que no podemos seguir viviendo solo, preocupándonos solo por lo material. Jesús nos está diciendo que nos debemos de llenar de la palabra. La palabra da esperanza. La palabra nos da fuerzas. La palabra de Dios nos da vida. Hay personas que tienen muerto el amor, muerto los ánimos, y la palabra es la única que nos da vida. ¿Cuántas personas están fuertes y sanas, pero están muriendo espiritualmente? La palabra de Dios también nos purifica. Dice Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra de Dios limpia, la palabra de Dios purifica, pero también la palabra de Dios
cambia nuestra voluntad por la voluntad de Dios. La palabra de Dios también cambia nuestras prioridades. La palabra de Dios también nos muestra la manera como usted y yo debemos de vivir, pero la palabra de Dios también es luz. Dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es el mapa. La palabra de Dios es una brújula. Qué importante es un mapa cuando uno no sabe un lugar. Qué tan importante es la brújula cuando uno está perdido. La palabra de Dios es el mapa y es la brújula para nuestro camino. Sin la palabra de Dios andamos a la deriva. Sin la palabra de Dios andamos sin rumbo, andamos sin sentido. La palabra de Dios también nos guía nuestras decisiones, guía nuestros pasos. La palabra de Dios nos permite conocer la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a vivir una vida en orden, como Dios quiere, como Dios desea. Si tenemos desordenada la vida, la palabra de Dios nos la ordena. La palabra de Dios ordena nuestras prioridades. La palabra de Dios ordena nuestros sentimientos. La palabra de Dios ordena nuestros pensamientos. La gloria sea para Dios. Ya para terminar, quiero hacer varias preguntas. ¿Te estás alimentando regularmente con la palabra de Dios? ¿Te estás alimentando espiritualmente regularmente con la palabra? En estos días me enteré de algo que me sentí un poco mal, ¿no? Me enteré que varios hermanos están viendo los cultos por internet, pero de otra iglesia. Qué belleza, ¿no? De las iglesias grandes, porque en las iglesias grandes sí hay un buen grupo de alabanza, sí hay muy buenas cámaras, sí hay muy buena tecnología. Entonces esos cultos son una maravilla. ¿Sabe una cosa? Si usted es miembro de esta iglesia, Dios ha puesto un pastor, Dios ha puesto unos líderes, y ese pastor, esos líderes, nos esforzamos por preparar un buen alimento espiritual. Uno conoce sus ovejas, uno sabe cuál es el alimento que necesita esa oveja. Es como cuando usted ve un culto, en vez de darle prioridad al culto de la iglesia, le da prioridad a otro culto de otra iglesia. Yo lo comparo como cuando su esposa hace de comer y usted va y come donde la vecina. La pregunta es, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente esa mujer que preparó esa comida con gran amor, con gran esmero, pero usted va y come donde la vecina? ¿Estás buscando esa comida? Hay personas que hasta se les olvida a qué hora son las transmisiones de los cultos, ¿cierto? Por verse en un noticiero, por verse en una película, por hacer una vuelta. Qué bueno, hermanos, que cada vez que usted y yo disfrutemos de un plato de comida, también nos acordemos que nuestra alma también necesita ¿qué? Alimento. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, Dios mío, en esta mañana. Quiero orar, oh Dios, para que esta palabra, Señor, que ha sido preparada con amor, con esfuerzo, Dios mío, sirva para alimentar nuestras almas. Permite, Padre de la gloria, que este alimento espiritual para nosotros sea lo más importante, lo más especial. Que pongamos en práctica, oh Dios, lo que Jesucristo nos enseñó hoy. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios mío, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder llegar al hogar de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por estos medios, Señor, donde se puede hacer esto realidad. Gracias, Dios mío, también por los que nos están colaborando, Señor, con estas transmisiones, cada culto, Señor. Bendice sus vidas. Dios mío, recompénsales, Dios mío, de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Iglesia Emanuel Popular. Todos extrañamos estar juntos de nuevo, pero pronto nos volveremos a ver para alabar y adorar el nombre de nuestro Señor. La cuarentena se nos presenta como una oportunidad para buscar de Dios en familia. Te invitamos a conectarte con nuestros cultos semanales.